Hola a todas y a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu vida. Hoy vamos a ver un diálogo. El diálogo es à la boulangerie, pâtisserie. Boulangerie sería la panadería, la boulangerie, y la pâtisserie, la bombonería, donde ya podemos conseguir tortas y cosas más armadas, ¿no? Entonces vamos primero a la primera parte a ver el diálogo y luego a la segunda parte ver los puntos gramaticales. Bueno, en el diálogo tenemos dos personajes, l'employé y la cliente. L'employé, la empleada, acá yo puse femenino, si fuera masculino, un hombre, se le saca la E, la última E, pero se dice igual, l'employé, bien, no cambia la pronunciación. Y luego tenemos la cliente, la clienta, que yo también puse femenino, pero si queremos poner un nombre, le client, bien, le sacamos la E final. Entonces, ahí vamos les voy a leer el diálogo y vamos viendo parte por parte. L'employé dice, madame, madame es señora, madame, como preguntando. Y le contesta la cliente, bonjour madame, je voudrais un croissant, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Bueno, va despacito. Bonjour madame, buenos días señora. Je voudrais, acá tenemos la fórmula, digamos, para pedir je voudrais, yo quisiera, je voudrais, y ahí le dice un croissant, una media luna, un croissant, deux pains au chocolat, los números, deux pains au chocolat, pain, pan, au chocolat de chocolate, que sería tipo una brioche con chip de chocolate, le decimos pain au chocolat. Pain au chocolat se le dice todo a partir del norte de Francia, y si uno va al sur de Francia, lo vamos a llamar a la misma cosa, chocolatine, chocolatine. Bueno, en este caso yo puse pain au chocolat et une brioche au sucre. Et une brioche au sucre, brioche, que le dicen que yo escuché acá es el pan, tipo el pan lactal, pero bien azucarado, brioche au sucre. S'il vous plaît, siempre nunca olvidarse de decir por favor, s'il vous plaît. Después tenemos l'employé que dice, oui madame, et avec ceci. Sí señora, oui madame, et avec ceci, y con esto, que lleva más, et avec ceci, il le contesta, je vais prendre aussi une tarte pour 8 personnes. Je vais prendre aussi une tarte pour 8 personnes. Yo voy a llevar también una tarta para 8 personas. Je vais prendre. Ahí tenemos el verbo prendre. Acuérdense que yo dije que N, AN, todo eso es en. Bien nasal. Entonces, je vais prendre. El verbo prendre es el verbo agarrar, el verbo tomar. Alors, je vais prendre une tarte pour 8 personnes. Y l'employé le pregunta, muy importante, pregunta, qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Ahí tenemos la estructura de pregunta, qu'est-ce que, muy complicado a veces para pronunciar, qu'est-ce que vous voulez comme tarte? ¿Qué es lo que usted quiere como tarta? ¿Bien? ¿De qué sabor? Entonces le propone, nous avons, nosotros tenemos, ahí tenemos el verbo avoir, el auxiliar, que lo habíamos visto en un video, nous avons, y no olvidemos de hacer la liaison, juntamos la S final del nous de nosotros con la A de avoir, nous avons des tartes, nosotros tenemos tartas aux pommes de manzana, aux fraises de frutilla, au citron de limón. Y la mujer, la cliente, le dice une belle tarte aux fraises. Los franceses siempre ponemos linda tarta, linda, todo es lindo. Alors, une belle, una bella tarta de frutilla. Ahora vamos a ver el punto gramatical, vamos a ver masculino, femenino, plural de los nombres, que algunos vimos en el diálogo.
Bueno, primero están los masculins, masculino, y tenemos como ejemplo un croissant, una media luna. Una media luna, bueno, en francés hay muchas palabras que hay que tener cuidado, que tienen distintos géneros. Acá, por ejemplo, capaz que es una media luna es femenino, pero en francés justo es masculino. Esa es cuestión de estudiarlo, no, otro secreto no hay. Entonces, un croissant, ¿ya? Sería un croissant, un croissant. Después tenemos un bonbon, bien, un bonbon de chocolate, un bonbon. Y importante, por ejemplo, un gâteau es una torta. Un gâteau, como gato, pero gâteau au chocolat, una torta de chocolate, chocolate masculino, entonces tenemos que poner el articulito adelante, o, que sería de, ¿ya? O, ¿ya? Se dice o, de chocolate. Un gâteau au chocolat, le chocolat masculin, por eso au chocolat. Y acá, une brioche au sucre, una brioche de azúcar, sería azucarada, ¿no? Une brioche, bueno, femenino, pero vamos con la palabra sucre, por el nom, ¿bien? Au sucre, de azúcar. Entonces, cuando es masculino se le pone el de, que sería el au en francés. O, ¿bien? Fácil, la O. Cuando es femenino, ahí tenemos, yo puse dos ejemplos. Puse une tarte, una tarta, une tarte, y puse une glace. Une glace es un helado, glace. Une glace à la fraise. Ahí, frutilla, la fraise, femenino. Entonces vamos a poner a la. A, acento, L-A, ala. Entonces cuando los nombres que siguen son femeninos, se le pone a, espacio, la. Bien. Y los plurales, ahí yo puse, por ejemplo, des fruits, D-E-S, acuérdense que la S final no la pronuncio, entonces es como que la acentúo la E, D, como la letra D, de fruits, frutas, como un poco en inglés, de fruits. Y la S final ahí tampoco, no digo fruits, digo de fruits, sería frutas. El articulito para decir fruta. Nosotros en español no lo usamos, no tiene sentido, por eso se nos complica. Des fruits, para decir las frutas, ¿bien? Des gâteaux, sería para decir plural de tortas, varias tortas. Des gâteaux, D-E-S, ¿bien? Des gâteaux. Y gâteau con X final porque son varios, en plural, ¿bien? Des gâteaux, que no la pronuncio. Y AU es O, des gâteaux. Y une tarte aux pommes, una tarta de manzana, bien, el tema es que no va a ser con una sola manzana, sino varias, entonces por eso vamos a poner o pomme, A-U-X, que va a marcar el plural de pomme, bien, el plural del femenino masculino vamos a hacer A-U-X, o, pomme, bueno, manzana, y con ese final porque son varias. Y ahora vemos un poco de vocabulario, vemos du pain, que dijimos el pan, du pain, y puse une baguette, la baguette, que nos caracteriza también a los franchutes, une baguette, después tenemos du pain de mie sería pan de miga, tipo pan lactal, miga, ¿ya? Después de viennoiserie, todo lo que son las facturas, viennoiserie, la palabra Vienne, viennoiserie, de Viena, viennoiserie. Y ahí yo puse algunas, puse un croissant, une brioche, un chausson aux pommes. Croissant, media luna, y brioche, la brioche. Y puse chausson aux pommes, que sería como, chausson es pantufla con manzana, porque es como una factura redondita y adentro tiene mermelada, bueno, en este caso yo puse de manzana, pero puede ser de frutilla y otros sabores más. Y luego puse algunas más de gâteau tortas, porque ellas son más finas, digamos, que las facturas. Puse un éclair au café está hecho con pâte à choux, y éclair en sí es un rayo, el rayo cuando está por llover, ¿no? Un relámpago.
Pero es alargadito y tiene tipo una confitura, una mermelada dentro, o de café o de chocolate, muy muy rico. Después tenemos el millefeuille, que sería el mil hojas, le millefeuille. Y después puse el choux à la crème, que sería la bomba de crema, que calculo que la decimos así en todos los países de Latinoamérica. Au revoir, à bientôt. Hasta muy prontito en nuevos videos de Francés en tu vida. Ya saben que me pueden comentar vía el YouTube o por el Facebook de Francés en tu vida.